Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Me alegro verles en esta mañana gloriosa del Señor. Vamos a empezar el culto, vamos a recoger nuestras mentes y hacer a los que llegamos aquí. Darle cabida al Espíritu Santo, que sea el que ministre nuestras vidas en esta mañana y durante el día de hoy. Le voy a pedir a nuestro hermano Richard que pase por aquí para el preludio. Nuestro hermano Richard. Gloria a Jesús. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Richard grandemente. Ahora le voy a pedir a nuestra hermana reverenda Neri Ortiz que pase y haga oración de gratitud. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a adorar, ¿sabes? Vamos a adorar y vamos a mantenernos en comunión. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Si queremos, ¿verdad?, que el Espíritu se manifieste, vamos a pedir al Señor que tome control. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da en esta tarde de poder estar aquí adorándote en espíritu y en verdad. Gracias por todos los hermanos, Señor, que se han dado cita aquí, Señor, porque ellos saben que es tan y tan importante buscar tu presencia todos los días y en las primeras horas de la mañana, porque así, oh Dios amado, estarás con nosotros durante la semana y siempre. Ayúdanos, Padre Celestial, a darte lo mejor, a pedirte, oh Dios amado, con conocimiento de que tú eres el Dios Todopoderoso, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, limpia nuestro camino, sana nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, que todo nuestro ser esté completo, Señor, pueda
Padre Celestial, ayúdanos, Señor, y que estos momentos sean especiales para nuestra Gloria a vida, Dios, porque aleluya. necesitamos todos los días más de tu presencia. No podemos, Señor, Gloria a seguir Jesús. caminando sin sentir esa presencia, porque ella es la que nos da el aliento para poder vivir. Bendice a la hermana Kedelín y todos los que han de tomar parte en este culto, y recíbelo como una ofrenda de olor grato, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor continúe bendiciendo a nuestra hermana reverenda Nelly. Le voy a pedir a la hermana Goyita Gregoria que pase al frente para que me ayude con los coritos, ya que nuestra cantante no se encuentra aquí en esta mañana, pero esperamos en el Señor que le llegue la bendición a su hogar. El corito que la iglesia va a cantar es Tu nombre es como ungüento. Y mientras cantamos, usted cante con su corazón y con su mente y pídale a Dios Gloria a que por Jesús. medio del Espíritu Santo llene su vida hoy, en esta mañana. Y dígale al Señor que estamos aquí preparados con las manos abiertas para recibir lo que Él tiene para Gloria a nosotros. Dios. Aleluya. Y el tema de esta mañana es: seré ungido con aceite fresco. Y el Salmo 92:10 dice: te añado yo, Jehová, pero tú, Jehová, aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Aleluya. Gloria a Dios. Cantamos. Tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Tu nombre es como ungüento sobre mí. Tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Tu nombre es como ungüento sobre mí. Tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Aleluya. Y tenemos ahora la palabra que va a ser leída en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 al 21. Y tienen como asignación leerse el capítulo completo. Amén. Nuestra hermana Aliacín. Y la palabra dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2 del 19 al 21. Y dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de bajo, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Eliasín. Ahora le voy a pedir a nuestro hermano Omar que viene a oración por la palabra, que le pida al Señor que
que siga ministrando nuestras vidas, que Gloria si a hay algo Dios. que quitar de nuestra vida, que Él nos lo revele. El Señor es nuestro alfarero y para Él no hay nada imposible. Y Él ve, y si nosotros también pensamos que hay algo en nuestro corazón, vamos a pedirle a Él con gozo, con amor, creyendo que el Señor puede hacer todo en nuestras vidas, como nuestro alfarero. que Gloria a es. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos así a orar, hermanos. Señor, amado. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor amado, aleluya, por habernos permitido, Señor amado, llegar hasta aquí en esta mañana. Gloria a Te damos Dios. gracias porque en esta mañana podemos, Señor amado, con toda libertad alabarte, glorificarte y adorarte, Señor. En esta mañana, Padre Celestial, te pedimos, Señor amado, aleluya, que tu palabra, Señor amado, aleluya, Gloria sea a atravesando Jesús. nuestros corazones, Señor amado, aleluya, no solamente esta que ha sido leída en esta mañana, sino siempre que vayamos a ella, Padre Gloria, Celestial, gloria a sea Dios. como Señor. espada de dos filos, Señor, y sea transformando nuestra Santo vida, tú Padre eres, Celestial, Señor. y que aquellas cosas, Señor, que aún puedan haber en nosotros, Señor, que esa palabra sea quitándolo, Señor, Alabado sea tu nombre, Señor, Señor. aleluya. Gracias, Oh, Señor. gloria a Dios, danos, Señor amado, el que podamos, Señor, Gloria ponerla a por Dios. obra, Padre Celestial. Oh, gloria a Dios, para seguir, Señor amado, santificando nuestras vidas. Gloria, y que gloria a podamos, Dios. Señor amado, Señor, ser vaso, Señor, aleluya, instrumento para llevar, Señor Gloria amado, a Dios. aleluya, tu bendición, aleluya, Padre Celestial, tus bendiciones a otras Aleluya. vidas, tu palabra a otras vidas, Te Padre adoramos, Celestial. Señor. Te damos gracias por esa palabra porque la has dejado para dirigirnos, Amén. Señor, Gloria a Dios. aleluya, en conjunto con ese Espíritu Santo que tú has dejado en nosotros, Aleluya. que has puesto Gloria a en nosotros, Jesús. que nos redarguye, Amén. aleluya, y nos Gloria a guía, Señor. Jesús. Te damos gracias en esta mañana, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor continúa a nuestro hermano Román y siempre pidiéndoles al Señor que podamos ser instrumento de honra para Él. Aleluya. Y cantamos con gozo. Yo quiero ser Señor amante. Gloria a Dios. Yo quiero ser Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.
ofrenda, el que no ha ofrendado, pase con reverencia y deposítela. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria, gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, Padre bueno, Padre Celestial. En esta hora estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, para honrarte y bendecir tu nombre, Señor. Ahora te pedimos, Dios mío, Señor, que esta ofrenda que tú la multipliques, Señor, en cada... Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Te adoramos, Que esté Señor. necesitado, Señor, que sea para ayuda en el nombre de Gloria a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y en esta mañana el tema, seré ungido con aceite fresco. Gloria a Dios. En esta mañana declaramos que el Señor va a hacer cosas nuevas con nosotros. Gloria a Que el Jesús. Señor va a cambiar nuestro panorama. Que el Señor va a impactar con nuevos dones en la iglesia. Que el Señor va a quitar Gloria toda a Dios. debilidad espiritual en la Amén. iglesia. Que el Señor va a liberar las Gloria a enfermedades. Jesús. Que el Señor va a salvar a nuestras almas. Que el Señor va a salvar. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Declaramos en el nombre de Jesús que los problemas en nuestra familia se van a acabar. Declaramos en el nombre de Jesús. Gloria que a no Dios. habrá padre contra hijo, hijo contra padre. Declaramos en el nombre de Jesús que no va a haber problemas en la familia, hermanos contra familia. Aleluya. Declaramos que los cautivos serán libres. Aleluya. Y declaramos Gloria a en Dios. el nombre de Jesús Amén. que Gloria a Dios. va a cambiar y que comenzará una nueva. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Cantamos con gozo, algo está cayendo aquí. Hermano, y siga alabando. Siga alabando. Gloria a Dios. Porque el Señor habita en la alabanza. Y cuando nosotros alabamos, la unción cae sobre Amén. nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, mi valor levantaré, mi gloria tocaré, está cayendo, gloria sobre mí. Gloria, levantando al caído, su gloria está aquí, Su gloria está aquí. algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, levantaré. Gloria tocaré, está cayendo, su gloria sobre mí, ganando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, Su gloria está aquí. algo está cayendo aquí. Gloria sobre levantando al caído, Gloria está aquí. Gloria a Dios. gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración por los enfermos. La lista sigue creciendo, esperando que el Señor ponga su mano santa y poderosa sobre cada enfermo. Y le damos las gracias por aquellos que ya están sanos. La gloria y el poder es para el Gloria a Señor. Dios.
Le voy a pedir a nuestra hermana Mirta Amén. que Gloria ella a pase Jesús. por aquí y presente a todos los enfermos, incluyendo a nuestro vecino. A nuestro vecino Raúl, el hijo de Candy, que está ahí que bien malito en el hospital. Gloria a Dios. Y el Señor sabe cuántos más necesitan de oración. Amado Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y de gran misericordia, en esta hora, Señor, venimos delante de ti nuevamente, Gloria a Jesús. porque hemos creído en ti. Señor, por fe hemos creído en ti, en tu palabra, en todas tus promesas dadas a cada uno de nosotros. Señor, y una de esas promesas es Gloria que tú a nos has Dios. de sanar. Señor, tú llevaste a la cruz Gloria a Dios. todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y no quedó ninguna fuera, Señor, porque tú lo cubres todo. Pero en esta mañana, Dios, hay vidas enfermas, quebrantadas de salud. Gloria a Señor, Jesús. tú conoces cada una de las enfermedades. Y nosotros unidos, Señor, clamamos a ti para que tú Gloria a digas la Dios. palabra. Para que tú, Aleluya. oh Señor, extiendas tu brazo de Santo, misericordia a donde se encuentren en esta hora estos hermanos, estos amigos, Señor, que necesitan tu ayuda, Gloria a que Jesús. necesitan, Señor, tu mano poderosa sobre de ellos Visítale, y que tú Señor. les sanes, Señor. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Pero Dios. yo sé que para ti la salvación del alma es importante. Señor, por eso, aleluya, cuando Santo tú tú les eres, visites, cuando tú te reveles a ellos, Señor, que ellos puedan recibirte, Gloria que a ellos Dios. puedan reconocer que toda palabra escuchada es cierta, porque la palabra y la Gloria a verdad Dios, eres tú, aleluya. Señor. Te Padre, adoramos, visítales, Señor. pon tu mano, sánales, Señor, rompe toda atadura, toda cadena, Gloria a todo Jesús. que ata en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Gloria a Dios, Dios. aleluya. Señor. Quita todo Santo aquello, tú eres, Señor, Señor. que mantiene la mente entenebrecida del ser humano. Quítalo, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Gloria a Dios, En aleluya. esta hora, Señor, gracias por los que han recibido sanidad de ti. Gracias, Señor, la gloria es Gracias, tuya. Señor, porque sabemos que tú escuchas a tu Gloria a iglesia. Jesús. Tú escuchas el clamor de tu iglesia. Gracias, Señor. Señor, porque tú nos enseñaste a amar. Por eso en esta hora es que nos unimos, Señor. Aleluya. Con ese amor tuyo y el nuestro. Para que tu obra maravillosa de sanidad y de salvación se dé en aquellos Gloria a Dios. que no te aleluya. conocen. Y aquellos que ya son tuyos, que puedan reconocer que tú no les has dejado, que tú estás con ellos en medio de esa tormenta de enfermedad. Aleluya. Pero que el tiempo ya está por terminar. Ya la enfermedad está por irse. Señor, pero tenemos que ser fieles a ti. Aleluya. Para que esa sanidad Te cuando adoramos, se Señor. complete, no vuelva Santo tú jamás eres, a nuestro Padre. cuerpo, Señor. Porque somos libres de todo, aleluya. Gloria a Por Dios. ti que diste tu vida en la cruz del Calvario. Santo tú eres. Ayúdanos a creer, a que cuando venga algo o alguien a traer otra cosa, digamos no. Porque yo he creído en un Dios Gloria, vivo gloria a y de Dios, poder. aleluya. Y yo sé que me sana, yo sé que me restaura y que me da fuerzas para seguir Gloria a adelante. Jesús. Señor, que mantengamos la fidelidad para contigo, para Gloria poder a Jesús. seguir viendo tu gloria. Amén. Todos los Gloria a Dios. milagros y prodigios que tú has prometido hacer y que yo sé que tú los vas a cumplir. Gloria a Hoy es Jesús. día de que se rompan las cadenas. En el nombre de Jesús, Hoy es día de que aleluya. salga del corazón Santo tú eres. toda maldad. Gloria a Hoy es Jesús. día de que la mente sea renovada. Señor, Te y yo adoramos, sé que el Señor. único que lo Amén. puedes Gloria a hacer Jesús. eres tú. Gloria Por a eso Dios. te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres, que tú adoramos, hagas tu Señor. voluntad en nosotros y en aquellos que te necesitan. Pero que todo sea para beneficio. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Señor, del ser humano, adoramos, porque Señor. por eso enviaste a tu Hijo, para rescatar lo que se había perdido. Aleluya. Pero ya tú los estás encontrando uno a uno, Señor, que puedan darse la oportunidad Gloria a Jesús. de estar contigo y recibir bendición
Amén. Gloria a Señor, Dios. de parte tuya. En el nombre de Jesús. Oramos y creemos y declaramos hecho. Amén. 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 Que el Señor continúe bendiciendo a nuestra hermana Milta. Y si nosotros oramos con fe y creemos, así el Señor lo hará. Aleluya. Hasta aquí mi parte, nuestra hermana Rusandra con nosotros. Que Dios le cuide. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Aleluya, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Hoy es un día especial. Hemos estado orando casi 3 semanas y media. Yo espero en el Señor que usted haya orado con nosotros porque hemos visto que los que estaban enfermos están bien. Aunque otros soldaditos han caído ahora, pero eso es parte. Tenemos fe hoy que vamos, el que desee, le vamos a ministrar. Yo voy a empezar con los niños, me voy a una esquinita ahí, y entonces va a estar Benito y Mirta, y va a estar Omar, ¿ok? A ministrar a la iglesia. Si usted tiene fe, como un granito de mostaza, ¿ustedes todos han visto un granito de mostaza? Le pueden decirle a este monte, quítese y se cae. Así que si usted tiene fe, usted va a ser sanado. Y si tiene una secuela de coronavirus, de lo que sea, le pedimos a Dios hoy que usted salga de aquí totalmente renovado. Queremos una iglesia renovada, una iglesia llena de la presencia de Dios, una iglesia que cuando vayamos a la calle estemos sanos y le demos sanidad y seguridad a la gente, ¿ok? Así que hoy, como dijo Daisy, yo no me puse de acuerdo con Daisy para los versículos, solo le dije uno, que le dije, seré ungido con aceite fresco. Y Daisy, usted añadió como el búfalo y yo lo tengo aquí también. Así que yo hoy voy a decirle a usted qué es el aceite, para qué se usa. Porque si usted solamente cree, mire, que este aceite, yo tengo varios aceites, he aprendido a hacer aceite, óigame. Yo creo que me puedo ganar la vida haciendo aceite. Este aceite, yo lo compré en Israel hace más de 10 años. Y tengo aceite. Dice Ruth. Y esos aceites que se prepararon como no, hoy día aquí en Turquía hay muchas especies, pero aquí no hay especies que son las que necesitamos. Pues yo lo que hice fue una mezcla, hice un cambio físico en esos potes, ¿ok? No hice cambio químico, no tenga miedo, aquí ningún pote de eso le va a afectar, ¿sabe? Eso es para beneficio. Pues, dice así, en nombre del Padre, quiero que me atienda bien ahora, porque si tiene algo erróneo de lo que es aceite, por favor, hoy, voy a poner mi aceitito aquí. Hoy usted va a salir convencido de lo que es el aceite. Y dice así en el Salmo 92, 10, 11. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Salmo 92, 12, 15. El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recta y que en él no hay injusticia. Abuelo de pájaro, quiero decirle algo. Hoy yo llegué al estacionamiento donde siempre me estaciono y me recibieron 10 perros o más. Yo no sé, yo me asusté cuando vi esos perros tan grandes. Yo creía que eran cachorritos y me rodearon y se quedaban mirándome a mí como quien dice, esta yo no la he visto. Pero ellos me parece que me habían visto porque ellos estaban aquí abajo. Así que yo voy a poner en internet, lo voy a retratar con un lacito y voy a poner que se regalan perros. Vamos a intentarlo. Así que usted, el que quiera un perro reali, que reali significa que no tiene raza. Pero entonces, esa la raza se la puse yo porque yo toda la vida he tenido perritos reali. Entonces, usted, el que quiera una,
Pues usted me ayuda con eso, se lo llevamos hasta la casa, ¿oyeron? Se lo llevamos rápidamente a la casa. Bien, ¿qué es ungir? Señor Dios, delante de tu santa y divina presencia nos encontramos. Queremos, Espíritu Santo, que te dejes sentir en forma espectacular. Mira, Padre, ahora quítame a mí, permite, Señor, que tú te pongas, Padre, y que seas tú el que hable, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, que me escondas detrás de tu cruz y que tu Espíritu Santo sea el que obre en esta mañana. Amén. ¿Qué es ungir? Ungir es el acto de aplicar ungüento, aceite sobre una persona o una cosa. En la Biblia, la unción aparece descrita en tres aspectos: la unción ordinaria, la unción sagrada y la unción medical. Para ungir a algo o alguien se utiliza antiguamente aceites en los que se habían macerado especias, flores o hierbas, según el uso que se le fuera a dar, así para la unción común u ordinaria. Se utilizaban aceites aromáticos. En el Salmo 104:15 hallamos: y el vino que alegra el corazón del ser humano, el aceite que hace brillar el rostro. En cuanto a ungir cosas, se ungían en tiempos atrás con aceite los escudos y cosas de cuero para que no se resquebrajaran en el cálido seco clima. Hoy día el aceite no es para ungir casas, es para ungir a seres humanos, ¿oyó? Y ese era el propósito de Santiago. Ungir en modo medical, tanto para los enfermos como para los heridos, no implicaba el uso específico de aceite, sino que podían ser hierbas machacadas. La unción sagrada tenía como propósito dedicar a las personas o a un objeto a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a orar por usted. Si usted tiene ministerio con la tecnología, con el ser maestro, con predicar, con cantar, tocar, pues nosotros vamos a hacer que ese ministerio sea usado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la unción sagrada tenía como propósito dedicar un objeto a Dios. Los discípulos de Jesús sí ungían con aceite. Santiago 5:14-15, Juan 1:32-33 señala: Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en el bautismo, y el aceite de esta manera simboliza el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:21-22 indica: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros y a nosotras como a ustedes. Él nos unió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. En Daniel 9:24 y Marcos 14:8, Éxodo 40:10 también podemos encontrar la palabra ungir. ¿Por qué se utiliza aceite de oliva más bien que otros tipos de aceite? En las Escrituras no existe ninguna explicación concreta al usar aceite de oliva, a pesar de que en las parábolas del Nuevo Testamento se utiliza el aceite como símbolo de la sanación y la luz. Mateo 25:1, 13 y Lucas 10:34. En las Escrituras, la rama de olivo se suele utilizar como símbolo de paz, mientras que el olivo simboliza la casa de Israel, Jacob 5. El aceite de oliva también puede simbolizar la expiación del Salvador, ya que la oliva amarga, una vez que usted la machaca, produce aceite dulce. ¿Qué es un ungüento? Ungüento fue lo que se puso Josué en su casa y salió sanado. Pero como él lo hizo con fe, estamos hablando cuando se cayó. Se hacía a base de aceite de olivo, con otros ingredientes que se usaban para sanar las heridas y raspaduras de seres humanos y animales, para suavizar la piel y perfumar el cuerpo. En el culto ceremonial del tabernáculo, en el templo, se usaban un aceite de santa unción, que es lo que nosotros llamamos el aceite de la unción. Estos aceites que se preparan
antes de entregárselo a usted, se ora por ellos. No es que el aceite tenga poder, óigame bien, aunque sí tiene poderes de sanación, pero no del Espíritu Santo, porque se ha comprobado que el aceite de oliva, que es él, por eso usted tiene un olor tan rico y se mezcló con olores, ese aceite de oliva tiene poderes curativos, pero hoy tenemos el poder de nuestro Señor Jesucristo con ese aceite maravilloso que es la unción de Dios, y usted va a salir sano completamente. Usted va a adquirir aquí ministerio lleno de la presencia de Dios. Dice que en el culto ceremonial del tabernáculo y en el templo se usaba un aceite de santación, cuya fórmula la dio Moisés. Si usted quiere hacer eso, de ahí es que me dejo llevar yo. En Éxodo 30, 23, 25, de ahí usted puede hacer el aceite. Y cuando me toque hacerlo, usted me ayuda a mí a hacerlo. De ahí es que se hace ese aceite. ¿Qué es la unción según la Biblia? La palabra unción es la traducción de la palabra griega crisma, que significa ungüento. Hace referencia al ungüento con el cual se ungía a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes del Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que este se preparaba a base de aceite y hierbas aromáticas. Y aquí vemos que ha sido Dios quien ha ungido a todo creyente. ¿Cómo se obtiene la unción del Espíritu Santo? La unción se da en la intimidad, en la adoración y oración íntima con el Padre. Cuando estoy a solas con el Espíritu Santo, cuando el pacto fue renovado con Moisés, Dios le dijo en Éxodo 34, 1, 3, ¿qué significa que alguien ha sido ungido? La palabra ungido proviene del término ungir, que significa untar o perfumar con aceite. Y la Biblia dice que Jesús fue ungido por Dios por medio del Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas y liberar a las personas del pecado. Aleluya. Jesús, cuando visitaba a la persona, iba por el camino, le decía, ¿qué tú quieres? Y él le decía, yo quiero sanidad. Y entonces él le hacía el llamado, se convertía y luego se sanaban. Quiere decir que yo he llegado a la conclusión que una cosa va con la otra. Cuando usted tiene la unción del Padre, usted puede ejecutar las labores que tiene que hacer. Entonces dice que, ¿qué pasa cuando una persona es ungida? Las personas y cosas se unen para simbolizar la introducción de una influencia sacramental o divina, una emanación, espíritu o poder sagrado. La unción también puede provocar en este marco religioso que el mal o la enfermedad se aparten de alguien, reponiendo la purificación o la salud. El Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo. La palabra hebrea traducida como fuerza también se traduce como cuerno. El cuerno era un símbolo de fuerza y poder. ¿Ustedes han visto esos búfalos que tienen unos cuernos? Hay dos tipos de búfalos, uno que es más y hay otro que es como más amigable. Así que dice que es traducida como fuerza, también se traduce como el cuerno, y el cuerno era un símbolo de fuerza y poder. Los impíos son destruidos, versículo 7, pero se aumenta la fuerza de los justos. Óigame bien, ustedes son justos. El búfalo, el poder y la salvajada de este animal era proverbial. La imagen de cuernos también evoca la metáfora del aceite, como el aceite se vertía en un cuerno. Primera de Samuel 16:13. Seré ungido con aceite fresco. Ser ungido con aceite fresco traía refrigerio y honor. La bendición, el poder y la habilitación de Dios derramado sobre el ungido. Con aceite fresco, Meyer enseña, cada mañana sacerdotes del Altísimo inclinen las cabezas por la unción fresca para los nuevos ministerios que le esperan. La gracia y la fuerza anteriores no serán suficientes.
Los textos antiguos deben rejuvenecerse y recordarse. Los votos antiguos deben de volver a pronunciarse. La llenura del Espíritu Santo debe ser tan vívida y puede ser tan definida como la primera. A veces cuando nos encontramos con creyentes que están llenos de la gracia, de paciencia, de valor, de celo y de amor, decimos: nunca podré llegar a donde están. Sí podemos, en el nombre de Jesús. Seremos ungidos con aceite nuevo. Y si obtenemos nueva gracia, no hay lugar de eminencia que no podamos alcanzar. El aceite fresco en tal contexto habla con elocuencia de una unción renovada o una consagración para servir a Dios. Puede haber el pensamiento adicional de preparar un sacrificio vivo, ya que el verbo se usa en otros lugares no para ungir, sino para humedecer la ofrenda de harina con aceite antes de presentarlas en el altar. Éxodo 29:40. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. El salmista tuvo la bendición adicional de ver su triunfo sobre sus enemigos. La victoria está asegurada para el pueblo de Dios, Romanos 8:37. Pero a veces solo se entiende por fe y no se ve con el ojo natural. ¿O han oído el versículo que dice: no por vista, sino por otras cosas? Tiene la intención de expresar una seguridad de fe, una confianza humilde en las promesas de Dios, de que nuestros esfuerzos serán coronados finalmente con la victoria sobre todo lo que resiste y se opone a sí mismo. Y que viene el día en que veremos muertos a nuestros pies a todos los enemigos de nuestra salvación. En Santiago 5, 13, 14, 15 nos indica exhortaciones para que los cristianos se cuiden unos a otros, cómo satisfacer las necesidades que se le levantan entre los cristianos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. El afligido necesita oración. El alegre debe cantar alabanzas de elogios hacia Dios. Y el enfermo debe de llamar a los ancianos de la iglesia y pedir que oren por su necesidad. En lugar de quejarse, el que sufre debe orar en vez de murmurar unos contra otros, Santiago 5:9, o quejarse de mala manera o romper en maldición. Ora a Dios. Santiago tiene el mismo consejo para el afligido y para el alegre. Llévalo todo al Señor. De hecho, los dos mandatos se podrían invertir. Los afligidos también que canten y el alegre también debería de hacer oración. En otras partes del Nuevo Testamento la palabra para cantar, alabanza, se refiere a la adoración pública y siempre si se usa en el griego clásico es para las canciones con un acompañamiento musical. Santiago puso claramente la iniciativa de las personas en necesidad. Llame. Cuando usted llama, un verbo, llame. La duda de las personas para pedir o buscar oración de los líderes de la iglesia en tales circunstancias es un verdadero misterio. Oren por él, dice Santiago. Santiago también dice que los ancianos de la iglesia mientras oran deben de ungir a la persona enferma con aceite en el nombre del Señor. Y no te estoy hablando de personas que tengan miles de canas, que caminen así, Estoy hablándote de personas, cuando hablas de ancianos, personas que están llenas de la presencia de Dios, personas que buscan a Dios de cerca, personas que están revestidas de su Santo Espíritu. Úngelos, dice,
sido interpretada como el buscar la mejor atención médica posible para el afligido. Los masajes con aceite se consideraban como medicinales o como un emblema de la presencia y poder del Santo Espíritu de Dios, ungiéndole a los enfermos con aceite. Marcos 6:13 y Lucas 10:24 menciona la aplicación del aceite en un sentido médico. La eficacia del aceite de oliva como agente médico era bien conocido. Y según Burdick, la palabra unción aquí no es la usual en el Nuevo Testamento. Tiene un significado más medicinal. El aceite se utilizaba y se utiliza con frecuencia en Oriente como medio para curar enfermedades muy peligrosas. ¿Está alguien enfermo en su casa hoy? Llévenle una botella de aceite que se unja diariamente con la botellita de aceite. Si no tiene mucha fe, no deje el medicamento que le dio el doctor. Ok, lo mezclan. Pero no es que vaya a coger una pastilla y las machaque y le eche el aceite. Oye, yo no he dicho eso porque se va a envenenar. Yo he dicho eso. Dice la palabra, en Egipto se utilizaba a menudo en la cura de la plaga. Incluso en Europa se ha probado con gran éxito en la cura de la hidropesia. Está probado que el aceite de oliva puro, yo tengo, ¿para qué sirve ese aceite? Un montón de cosas. Mientras más voy encontrando, sigo anotando. El aceite de oliva puro es fenomenal para las heridas y los moretones recientes. Santiago desea que usen medios naturales mientras buscan en Dios una bendición especial. Y ningún sabio lo enfocaría de otra manera. Santiago tenía la intención, óigame bien, de que se empleara para sanar y no para la muerte. La Iglesia Católica, y me perdonan aquí los que sean católicos, utilizaron estos textos para la gente que se muere, le echan ese líquido y entonces, bueno, eso no fue lo que hizo Santiago. Santiago hizo esto para la vida, para usted, para que usted se ponga aceite en el nombre de Jesús y usted sea sanado. Dice que él tenía la intención para sanar y no para la muerte. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana cambió este mandamiento de unir a los enfermos en sacramento de la extrema unción que alguien administraba para preparar a los enfermos para la muerte. Sandra, hoy para mí se acabó eso de que cuando yo vaya a ver uno que se está muriendo, a menos que el Espíritu Santo me lo diga, y se me vaya esa fe. Nosotros oramos, óigame bien, con mucha fe. Si no tiene fe, no ore. Oramos con mucha fe. Y Dios es el que hace el milagro. Y Dios es el que hace el milagro. Nosotros no somos milagreros, ¿sabes? No vaya a decir ahí que la Iglesia Evangélica Unida de la Mina somos milagreros. Nosotros no somos milagreros. Si se da el milagro fue Dios, y a Él sea la honra y la gloria para siempre. En Santiago 5:15 dice, la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ustedes saben que hay gente que van a la cama y no le piden perdón a Dios y nunca en la vida se levantan de esa cama y después se mueren y se van, yo no sé con quién. En un minuto se le va la vida a usted o a mí. En un minuto, un segundo usted se convierte. En un segundo usted se va también. Es como yo no sé si usted ha tenido aquí accidente automovilístico, pero yo sí, bastante.
y un día mi papá me dijo, deja de estar pegando freno cuando vas a las millas. Usted sabe que cuando la persona está enferma, tiene que pedir a Dios. Yo les conté a ustedes y no lo voy a traer otra colación, cuando yo me accidenté de las piernas en un accidente automovilístico. Nos estaban buscando en la morgue y acá salí sana en la Iglesia Evangélica Unida de la Mina de allá arriba. Eddie, tú estabas en aquel tiempo también. Yo puedo decir quiénes estaban allí. Y sé cómo estaba vestida mi pastora. Eso nunca se olvida. Dios me sanó. Salí sana de aquel lugar. Y hoy usted si tiene esa fe, porque de qué vale que yo tenga fe y si usted no la tiene, no puedo hacer nada por usted. Sería por gracia o por misericordia de Dios que usted se sane. Pero usted tiene que juntar la fe de usted con la mía o con la de nosotros y nosotras para que usted sea sanado. Y dice la oración de fe salvará al enfermo. Muchos se han preguntado si Santiago aquí garantiza sanidad para el enfermo al que ha extendido una oración con fe. Algunos han interpretado la idea detrás de salvará al enfermo, no como una sanidad en particular, y la idea de le levantará como una referencia de resurrección final. La referencia a los pecados lo escribí así y se lo estoy leyendo para que usted no pierda la síntesis de esto. Serán perdonados. Se añade a la idea de que Santiago está considerando la obra y la sanidad espiritual, no precisamente una necesidad o sanidad física. Quiere decir, cuando yo voy a esos congresos siempre me piden, a mí me estaba raro, yo decía, ¿por qué tengo que prepararme así? Siempre, físico, espiritual, emocional. Y yo decía, ¿pero cómo? Es que cuando usted ve tantos miles de mujeres allí que necesitan de Dios, es que están enfermas en todas las áreas y por eso es que lo hacen así, piden los mensajes de esa forma. Hoy está aquí Dios para sanarte. Óyemelo bien, porque yo creo que las cosas que Dios viene y te pone y te inquieta, eso no es de otra cosa, eso es de Dios. Dice inmediata para cada oración de fe. La razón está escondida en el corazón y la mente de Dios. Sin embargo, muchos no se curan simplemente porque no se ofrece ninguna oración de fe. El mejor enfoque para orar por los enfermos es orar con humilde confianza en que serán sanados. A menos que Dios clara y eficazmente deje claro que esa no es su voluntad. Habiendo orado, simplemente dejamos el asunto en las manos de Dios. Y a menudo no hacemos una oración de fe por preocupación, por la reputación de Dios, si no hay sanidad. Debemos recordar que Dios es lo suficientemente grande como para manejar su propia reputación. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Santiago nos recuerda que la confesión mutua trae sanidad espiritual y física. Esto nos libra de la pesada carga, la parte física y espiritual, de pecados no resueltos, y remueve obstáculos para la obra del Espíritu Santo unos a otros. La confesión unos a otros en el cuerpo de Cristo son esencial, debido a que el pecado nos demandará que seamos solos de Él, aislándonos los unos de los otros. La confesión rompe el poder de los pecados ocultos. ¿Sabías que cuando tú tienes pecados ocultos, tú tienes esa probabilidad de seguir enfermo? Pero cuando tú sacas a la luz esos pecados, el Espíritu de Dios va a venir a ti, se entrará en ti y tú serás redarguido y te restaurará y te liberará. Aleluya. Eso es lo que te quiero decir en esta mañana. Sanidad, liberación física, emocional
ser hecha a un sacerdote o a una imagen que sirva como mediadora. Simplemente nos confesamos unos a otros como sea apropiado. La confesión es buena, pero debe hacerse con discreción. Una confesión de pecado sin sabiduría puede ser causa de más pecado. Claro, señala, el sacerdote debe igualmente confesar sus pecados al pueblo. Y ya que no hay ningún caso en la confesión audible donde el penitente y el sacerdote oren juntos por el perdón. Pero aquí se ordena al pueblo que oren por el otro para que se curen. El pecado debe ser confesado especialmente cuando sea necesaria la curación física. Es posible, aunque no siempre es así, que la enfermedad de una persona sea el resultado directo de algún pecado que no haya sido tratado. Como describe Pablo en 1 Corintios 11:30. Herbert dice, la confesión significa literalmente decir lo mismo, por lo tanto significa que en la confesión del pecado nos ponemos de acuerdo para identificarlo por más verdadero nombre y admitir que es pecado. Marfa señala, en la iglesia primitiva esto se hacía abiertamente como como norma ante la congregación. Y el primer manual de la práctica de la iglesia prescribe, debes confesar tus pecados en la iglesia y no ir a la oración con mala conciencia. Didache dice, la gran convicción del pecado y la subsiguiente confesión del pecado es común durante los tiempos de avivamiento espiritual. Realmente no hay nada inusual en la confesión durante el avivamiento. Y Fenning nos dice, un gran mensajero de avivamiento le instó y lo describió. En los avivamientos del norte de China bajo Jonathan Goforth, la confesión era casi invariablemente el preludio de la bendición. Un escrito que describía los significados avivados coreanos asociados con Goforth escribió, podemos tener nuestras teorías de la convivencia o de la indeseable de la confesión pública del pecado. Yo he tenido la mía, pero sé que cuando el Espíritu de Dios venga sobre las almas culpables, habrá una confesión y ningún poder en la tierra podrá detenerla. La confesión pública del pecado tiene el potencial de ser muy buena o muy mala. Algunos principiados dicen que puede ayudar a la persona. La confesión se debe hacer dirigida a la persona contra lo que pecamos. La mayoría de los cristianos prefieren la confesión en secreto ante Dios, incluso en asuntos que involucran a otras personas. Confesarse con Dios les parece la salida más fácil. Pero si los delincuentes fueran realmente consistentes de la presencia de Dios, incluso la confesión secreta de un pecado privado tendría un buen efecto. Fatalmente la mayoría de los pecadores solo comulgan consigo mismos en el lugar de ponerse en contacto con Dios, que rechazar sus oraciones bajo ciertas condiciones. En las palabras de nuestro Señor está claro que el pecado que involucra a otra persona debe confesarle a esa persona. La confesión debe ser pública. Robertson, el gran erudito griego, dice en Santiago 5:16, el tiempo original del verbo griego confesar en este versículo implica más la confesión en grupo que la confesión privada. Es la confesión de unos a otros y no de unos a otros. ¿Me entendieron, verdad? La confesión de unos a otros, no la de uno a otros. La confesión pública debe ser discreta. A menudo la confesión no necesita ser más que lo que es necesario para conseguir la oración. Puede que
me sea suficiente decir públicamente, oren por mí, necesito la victoria sobre mi pecado acosador. Sería un error entrar en más detalles, pero decir esto es importante. Evita que seamos cristianos de mentira, que actúan como si todo estuviera bien cuando no lo está. Os señala, casi todas las transgresiones sexuales son secretas o privadas y deberían ser confesadas. Una carga demasiado grande para soportar puede compartirse con un pastor o pastora, con un médico o una médica, con un amigo o una amiga de un mismo sexo. La Escritura desalienta al hombre la inmoralidad entre los creyentes y declara que es una vergüenza incluso hablar de las cosas que los inmorales hacen en secreto. Es necesario distinguir entre los pecados secretos y los que afectan directamente a otros. Hoy nos da un buen principio. Si peca en secreto, confiésese en secreto, admitiendo públicamente que necesita la victoria, pero guardando los detalles para usted mismo. Si peca abiertamente, confiese abiertamente para eliminar los obstáculos de aquellos a los que ha sido de tropiezo. Y si ha pecado espiritualmente, falta de oración, falta de amor, o incredulidad, o crítica, etc., confiese a la iglesia lo que ha sido un estorbo para usted. La confesión se hace a menudo a las personas, pero ante Dios. Al mismo tiempo notamos que Santiago dice que confeséis vuestras ofensas a los demás. En los escritos de J. Winor, la confesión casi siempre se dirige a las personas, no a Dios. No se trata de que confiese su pecado a Dios y que los demás solo escuchen. Confiesa su pecado ante los demás y le pide que oren por usted para que lo hagan bien ante Dios. Confesión debe ser debidamente específica. Cuando la confesión abierta de pecado es apropiada, más que la declaración pública de la necesidad espiritual, es confesar el pecado abierto, pecado contra la iglesia, debe ser específica. Si cometí algún error, lo siento. No es una confesión de pecado en absoluto. Pecó específicamente, así que confiese específicamente. Os declara, no te cuesta nada a un miembro de la iglesia admitir una reunión de oración. No soy lo que debería ser. No cuenta mucho más decir. Debería ser un mejor cristiano. Cuesta algo decir, he sido un alborotador en esta iglesia. Cuesta algo decir, he tenido amargura de corazón hacia ciertos líderes o a los que en definitivo pediré disculpas. La confesión debe ser minuciosa. Algunas confesiones no son minuciosas, son demasiado generales. No se hacen a las personas involucradas. Descuidan completamente la restitución necesaria o no prevén una conducta diferente en la que se abandone el pecado. Son esfuerzos para experimentar un alivio psicológico. La confesión debe ser honestidad e integridad. Si nos confesamos sin intención de luchar contra el pecado, nuestra confesión no es completa y se burla de Dios. Se cuenta la historia de un irlandés que confesó a sus sacerdotes que había robado 2 bolsas de patatas. El sacerdote había oído los rumores por el pueblo y le dijo al hombre, Mike, he oído que solo fue un saco de patatas robados del mercado. El irlandés respondió, es verdad, padre, pero fue tan fácil que planeo robarme otra mañana por la noche. Evite la confesión falsa, la confesión sin verdadero quebrantamiento o dolor. Si no es profundamente real, no sirve de nada. No hay que temer que la confesión pública de los pecados se salga de control. Cuenta una época en la que una mujer se sentía abrumada por la profunda pena por el pecado y se ponía histérica. Entonces vio el peligro inmediatamente y le dijo, tranquila hermana, vuelve tus ojos a Jesús. Lo hizo y se evitó el peligro de la emoción extrema. ¿Lo escuchan? Una confesión de pecado también tiene una gran responsabilidad. Los que escuchan
escuchamos, y vamos a arreglarlo así, sintaxis, los que escuchamos una confesión privada, tenemos una gran responsabilidad. Debe de tener la respuesta adecuada, el amor necesario, la oración de intercesión, no sabiduría humana ni chismoreo, ni compartir la necesidad con otros. Según Morfat, en el libro de oración de inglés, ante el servicio de comunión, el ministro debe hacer esta invitación: vengan a mí o a algún otro ministro discreto y concededor de la palabra de Dios, y confiese su dolor abiertamente para que por el ministerio de la santa palabra de Dios puedan recibir el beneficio de la solución. Puede ser de gran valor confesar abiertamente el valor. La confesión real, profunda y genuina de los pecados ha sido una característica de cada despertar o avivamiento genuino en los últimos 250 años. Pero no es nada nuevo como lo demuestra el avivamiento en Éfeso registrado en Hechos 19, 17, 20. Dice que muchos de los que creyeron vinieron confesando y contando sus hechos. Esto era que los cristianos se ponían de acuerdo con Dios y la confesión abierta era parte de todo. La oración eficaz del justo puede mucho. Al escribir sobre la necesidad de la oración por el afligido, por el enfermo, por el pecador, Santiago apunta hacia la naturaleza eficaz de la oración, cuando es ofrecida por el justo. La idea de eficaz en este contexto es fuerte. Podría ser interpretado literalmente como la súplica de un ser humano justo y muy fuerte en el instante. Cuando se concede tal poder a la oración, se debe llamar prontamente a la fe en el ejercicio, para que se le dé la bendición, y el espíritu de súplica es la prueba de que el poder de Dios está presente para sanar. Manifiestas de oración largas no dan ninguna evidencia particular de la inspiración divina. Muchas de nuestras oraciones no son efectivas debido a que no son eficaces. Son ofrecidas con una actitud tibia, virtual, y pide a Dios que se encargue de algo que nos preocupa un poco. Una oración efectiva debe ser eficaz, y esto no es porque debemos de persuadir emocionalmente a un Dios reacio, sino porque debemos de ganarnos el corazón de Dios al ser fervientes, eficaces con las cosas que Él es ferviente y eficaz. De manera adicional, una oración efectiva es ofrecida por un ser humano justo. Este es algún que reconoce que los fundamentos de su justicia están en Jesús, cuyo personal consiste en la justicia, y puede eso ser mucho. Así que Santiago 17, 18 dice, puso un ejemplo ahí, terminamos con Santiago. Elías como un ejemplo de una oración contestada. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hay sequía, hay guerra. Ore a Dios con fe. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las de cada uno de nosotros y nosotras. Elías es un modelo de oración ferviente que fue contestada por Dios. Su efectividad en la oración se extendió aún al clima, pero esto muestra que el corazón de Elías estaba sincronizado con el corazón de Dios. Él oró para que la lluvia se detuviera y comenzara debido a que sentía que estaba en el corazón de Dios en cuanto a su trato con Israel. Oró fervientemente, es literalmente, oró con oración. Es verdaderamente orar, por definición es orar ferviente. Oraban con oración. Un hebraísmo para denominar a quien oraba ferviente. Si Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, entonces nosotros
podemos ser seres humanos con el poder de la oración. Así que en esta tarde te he dicho, es un tema un poquito, ¿verdad? Aprendí muchísimo porque yo me quedaba siempre en cierto lugar y cuando vi la profundidad de esto, es bien profundo, el ungir, el orar, el ungüento. En esta tarde yo te invito el que desee pasar a ser ungido, vamos a ungirle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que voy a pedirle al diácono que nos preparemos. Todos los nenes que quieran que yo ore por ellos, vénganse aquí que voy a orar primero por todos los nenes. Si hay alguien enfermo que está muy enfermo y quiere que oren por él primero o ella, pues Dios les bendiga. Padre, en nombre de Jesús, yo te pido por esta joven, Padre Santo. Te pido, Espíritu Santo, que tú obres en ella. Señor, levanta la Padre, como vaya a los
Quiero que las damas se dirijan un momentito donde Carla y me le den un abracito que ella se convirtió a Dios. Aleluya.